Retomo aquí en nuestro video. Se cortó por dificultades técnicas, así que bueno, esta es una segunda parte de esta primera clase de lunes 10 de agosto. Decíamos, y a efectos de retomar un poco el hilo, veníamos planteando que nos ubicábamos en la pregunta sobre los orígenes del campo de las relaciones internacionales. Recorrimos en el video anterior brevemente las distintas saberes o las distintas maneras en las que nuestro propio campo fue reconociendo sus orígenes, y nos encontrábamos en la situación actual, en donde, bueno, recientes hallazgos han, por un lado, identificado que la aproximación a las relaciones internacionales de manera científica puede rastrearse hasta el último decenio del siglo XIX, y que de alguna manera esto respondía a una serie de transformaciones que se estaban dando en las sociedades europeas, pero no estrictamente europeas. Algunas de estas cuestiones también son percibidas por estudiosos estadounidenses, y podríamos inclusive iniciar un proceso de ampliación de estas percepciones que pueden extenderse a otros rincones del planeta. La distinción tal vez podría ser, en el caso de Estados Unidos y en Europa, que el proceso de configuración e institucionalización de las ciencias sociales como modalidad de producción de conocimiento sobre el mundo social ya se encontraba en marcha, se encontraba en un proceso de institucionalización. Como decíamos en nuestro video anterior, contaba con sus espacios académicos y ya con una insinuada preferencia por trabajar acorde a lo que una labor científica supone. En el caso, por ejemplo, en el caso de América Latina, vamos a ver algo interesante, y es que si quieren, la consolidación de las ciencias sociales en el territorio latinoamericano es posterior, pero para este entonces, o sea, para fines del siglo XIX, principios del siglo XX, sí hay en gran parte de la reflexión latinoamericana una yuxtaposición, un solapamiento con algunas de las problemáticas que inquietaban a los estudiosos europeos y estadounidenses, ¿no? Digo, todo lo que es la reflexión en torno al imperialismo en América Latina tiene una gran presencia, pero tal vez no se encuadra del mismo modo en términos de lo que es el formato de la producción de conocimiento, como si lo era en los espacios de las instituciones de producción de conocimiento en Europa o en Estados Unidos. Entonces decíamos, bueno, esta situación de grandes transformaciones que mencionamos tenían que ver con un mundo muchísimo más interconectado, en una variedad de dimensiones, ¿no? Digo, en lo político, en lo cultural, en lo económico. Esto estrictamente también respondía a transformaciones en el plano productivo, repercutía en la organización del trabajo, en la circulación de las ideas, y claramente sí planteaba dilemas en torno a las asimetrías de estas sociedades, distintas lecturas en torno a la necesidad de sostener esta situación, de profundizar esta interconexión para aventajar a determinados sectores o en nombre de la nación, como veremos en nuestra propia grabación, o resistiendo determinadas propuestas. Digo, todo este fenómeno de la creciente interconexión no es ajeno. Digo, la palabra interconexión a veces es una palabra que queda un poco lavada en términos de lo que pueden llegar a ser las asimetrías y las relaciones de dependencia, de explotación, de desarrollo desigual, y sus consecuencias para las poblaciones de las distintas sociedades, ¿no? Y parte de esto es altamente indagado por algunos de los exponentes
de estos inicios del campo de las relaciones internacionales, ¿no? Entonces, bueno, paralelamente habíamos mencionado esta si quieren, redistribución de poder y además variación en la correlación de algunas fuerzas, inclusive en cuanto a lo que pueden ser reconocidas como las fuerzas sociales características de la época, nuevas maneras de circulación de las ideas a partir de los modernos medios de comunicación de masas, etcétera, etcétera. Digo, todo este entorno muy favorable a la pregunta, a la indagación por lo social, de alguna manera acompaña, no determina, acompaña, en él se inscribe, diríamos, me parece que es un poco más feliz la expresión, la configuración del campo y los primeros trabajos. Como decíamos antes de que se cortara en el video anterior, un dato final que me parece que es interesante sobre donde nosotros podemos empezar a destejer la trama, ¿no? Es, bueno, ¿y cuáles eran los temas que protagonizaron o que aparecen en estas primeras producciones teóricas? Bueno, uno dice, bueno, la guerra y la paz, lógicamente, ¿no? Habíamos dicho, pero también problemáticas vinculadas al bienestar de las sociedades, a los dilemas políticos de un expansivo comercio, a los dilemas políticos referentes a el despliegue de determinadas políticas comerciales nacionales en respuesta a los intereses de determinados grupos dentro de la sociedad, inclusive concibiendo en la propia reflexión las posibles repercusiones en el plano interno, ¿no? De la adopción de determinadas políticas exteriores. Por otro lado, algunas reflexiones muy centradas en la problemática del poder nacional, y ahí, bueno, variedades en términos de si la mirada tiene que ver con el desarrollo del poder entendido en clave de recursos militares, o si tiene que ver con la expansión comercial, o si tiene que ver con el desarrollo tecnológico, o si tiene que ver con el desarrollo tecnológico al servicio de la producción o al servicio de el reforzamiento de la presencia de alguna de las Fuerzas Armadas en el balance global, etcétera, etcétera. Digo, por un lado, otro tema interesante, que inclusive aparece en algún título de alguna publicación de 1910, tiene que ver con el reconocimiento de la anarquía, como, digo, la misma palabra anarquía apareciendo en el título de esta obra como un rasgo sobre el cual es necesario agudizar la indagación. Continúa de alguna manera el estudio respecto de las instituciones internacionales. Esto, bueno, va a lograr tener un empujón muy significativo a las iniciativas posteriores a la Primera Guerra Mundial, aunque con anterioridad algún trayecto de institucionalización también había propiciado la mirada sobre la construcción de instituciones internacionales, sobre el derecho internacional. Podríamos decir también la misma, ahí hay una variedad muy interesante en términos de las reflexiones en torno al internacionalismo, el internacionalismo como en tensión con el opuesto que podría ser, bueno, el nacionalismo, pero dentro del internacionalismo variantes, algunas de las cuales expresan la necesidad de la existencia de naciones o de estados para forjar un internacionalismo sólido, otras variantes un tanto más concentradas con el internacionalismo obrero o el internacionalismo vinculado a la ampliación de los derechos de las mujeres, ¿no? Estas problemáticas se plantean políticamente, pero además van en algunos casos empujando cierto tipo de producción que testimonian de alguna manera, nos sirven de testimonio a nosotros de que se estaba forjando un espacio para pensar científicamente si quieren, espacio, ¿no? de
de la realidad social vinculada a la coexistencia de múltiples sociedades. Digo, en definitiva uno podría decir que asombrosamente el campo en este último tiempo está avanzando de una manera muy interesante en estas indagaciones y nos llevan de alguna manera a un panorama de gran diversidad, de gran diversidad temática, de gran diversidad en términos de las preguntas, de gran diversidad en términos de los participantes en la producción del conocimiento, ¿no? Estudiosos de la historia, muchos periodistas o que habían iniciado su trabajo como en el ámbito del periodismo, por ejemplo, van a terminar, digo, sin ir más lejos, Norma Angell, ¿no? Van a terminar proporcionando trabajos reconocidos actualmente como trabajos, si quieren, iniciáticos, ¿no? En términos de las relaciones internacionales, del estudio de las relaciones internacionales, economistas, bueno, digo, hay una variedad, hay cierta mirada de variedad temática y de, ¿por qué no?, coexistencia, ¿no?, de distintas perspectivas que es bastante interesante rescatar. También es interesante rescatarla en términos de ir después nosotros pudiendo, en la medida que vamos continuando con este trabajo, ir viendo de qué manera el mismo campo ha ido siendo o mostrando cómo se van consolidando esos declives de las asimetrías, las preponderancias, ¿no? De diversas miradas o de diversas preguntas, de diversas metodologías, etcétera, etcétera. Hasta aquí creo que algunos lineamientos, a partir de estos lineamientos sugiero que ustedes profundicen en estas cuestiones para así, luego de esto, poder continuar con una tercera grabación en donde ya nosotros nos vamos a dedicar a plantear los aportes del trabajo de Hobson sobre imperialismo por esta semana, ¿no? Luego, cuando nos reencontremos en nuestra próxima clase, continuaremos en las discusiones en torno al imperialismo. Les dejo a todos un gran saludo, espero que estén bien y comenten en todo caso en el foro del aula cualquier inquietud que les pueda haber generado estos pequeños videos.